¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio donde conversamos el gran maestro Pablo Iriarte y yo, Raúl Quintanilla. Pablo. Ni gran ni maestro. No. Simplemente Pablo. Y simplemente amigos. Querido maestro, con un ¿cómo está? enorme respeto. Y qué gusto estar con todos. Y vamos a hablar de los seres que encuentran la palabra justa en este mundo son muy escasos. Sí. Esa frase es de un hombre que se dedicó a trabajar sobre palabras, George Steiner. Y decía él, la palabra es un dardo de esperanza, está dirigida hacia el futuro. Ahora, maestro, que vamos a entrar a esto que se llama, o que le han llamado de una manera muy cursi, nueva normalidad. Sí. Porque yo no le quiero llamar nueva normalidad, yo luego le diré por qué. Yo le llamo, vamos a comenzar. ¿Sí? Ahora que estamos en eso, creo que de acuerdo a las palabras que empecemos a pronunciar o necesitar, vamos a modificar comportamientos o vamos a establecer realidades nuevas. La palabra es imaginación y la imaginación se traduce en realidades nuevas. Yo quisiera preguntarte, Pablo, vamos a hacer un pequeño diccionario de esta nueva normalidad. ¿Qué palabras para ti son necesarias e importantes para esta época que viene? Coincido contigo, profesor. No es nueva normalidad. Después de cada crisis, después de cada epidemia, se habla de la nueva normalidad porque creemos que transformará la sociedad, el mundo. Hay que ser bastante cautos con las palabras. Con las palabras. Como tú dices, sí. Y quisiera, todo lo que tú planteas... Una palabra, primero. Solidaridad. Vámonos. Solidaridad. ¿Por qué, Pablo? Solidaridad. ¿Por qué? Es una palabra Porque hermosa, maestro. Solo con la ayuda mutua se puede construir el bien común. La base de una civilización está en el dar y recibir. O, como diría Cicerón, dar, recibir y devolver favores. Eso es toda la clave de una civilización que yo creo que se ha perdido, profesor. Darle una relevancia al otro, maestro. O sea, dar, recibir para el bien común. Estamos inmersos en una espiral de egoísmo impresionante. Brutal, maestro. La gente pisa a quien sea con tal de escalar. ¿Escalar para qué? Para un concepto de éxito que es absolutamente fútil, aparente. ¿El éxito de qué? De que me vean más, de saludar más y de ganar 10% más. Ese fama. Éxito personal ha destruido o destruye el vínculo esencial de una sociedad, que es dar y recibir. Eso a mí me parece un concepto fundamental, le digo, quizá del primer gran liberal de la historia, exactamente, Marco Tulio Cicerón, digamos, unos 40 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Mandado a asesinar por los césares, a los cuales afectó con la palabra. Al que traicionaron fue Octavio, el gran Octavio de gran Augusto, que era su gran amigo. Se lo puso de acuerdo como todo a en la Pompeyo y al otro de acuerdo. Muy bien. La cabeza de Cicerón. Adelante. Otra palabra. Yo creo que necesitamos una palabra fundamental: capacidad. Maestro, podremos ser muy inteligentes, podremos ser muy astutos, tenemos capacidad de respuesta. Pero la inteligencia no nos hace capaces para determinadas cosas. Hay seres humanos que son brillantísimos, con una parte del cerebro dicen, yo soy incapaz de poder sacar una multiplicación y un quebrado, se me hacen verdaderamente escalofriantes. Viendo eso, yo hablo de un margen de capacidades. Este pueblo, nosotros necesitamos acentuar nuestras capacidades. Necesitamos ser muy eficientes en lo que vamos a hacer y tener la palabra eficiencia como un elemento fundamental. Si eres un funcionario, debes tener un margen de capacidades para cumplir con esa función de manera correcta. Si eres un pequeño empresario y das un servicio, debes buscar que ese servicio tenga verdaderamente niveles donde el cliente, no acabe perjudicado. Si tienes una empresa, no hagas este concepto del negocio de voy a pasar por encima de cualquier cosa para poder llegar a esto. Un país que no piensa en las capacidades es un país que empieza a manejar. Es muy fácil de ser arrasable, es muy fácil de autodestruirse, pero sobre todo está condenado a procesos elementales y va a llegar un momento en que el interés por las cosas se le desvanezca. Pensar en la capacidad
Esa es una palabra fundamental. Capacidad. ¿Y cómo la ves surgida de esta crisis esa palabra? Porque es el espejo de decir, hacemos muchas cosas que no sirven para nada. Y es momento de que la gente se ponga creativa, maestro. Todo el mundo está desarrollando. Maestro, un día a las 11:15 de la noche, con un hambre espantosa, yo decía, algún lugar debe haber. Vi lugares cerrados, llegué a un lugar donde muchas veces he ido y encontré 5 personas que me vieron con un aprecio, con una nostalgia, me trataron con un gusto, todo lo dieron protegido. Y yo lo único que pensaba es, si todos los mexicanos tenemos esta misma capacidad y eficiencia, seríamos otra sociedad. Me gusta la palabra. Otra más, maestro. No, la pondría. Muy bien. Sí, vale la pena. Capacidad. Quizá no todos tengamos las habilidades para desarrollar una serie de capacidades. Sí, claro. Volvemos a Sócrates, que se lo atribuyen a don Jesús Reyes Heroles. ¿Inteligente ¿para qué? Digo, Sócrates, está uno de los libros El de Ortega Platón. y Gasset mexicano le decían a Jesús Reyes Heroles. Bueno, pero hacerlo todo con gusto. Con pasión, con amor, con aprecio. Sin pasión no hay motivo de vida. Eso antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Entonces esa palabra capacidad sí es una bella palabra para hacerlo todo con todo lo que tenemos. Sí, abrir nuestro margen de capacidades. Si lo nuestro es hacer un programa, entonces prepárate, hazlo, conversa, escucha, dalo todo. Porque alguien puede repetir una idea, que repita algo que valga la pena. Sí, sí. Y esto va en todos. Veo a tanta gente que hace cosas sin gusto, sin pasión. Y se le baja su capacidad. Con desdén, baja la autoestima. Exactamente. Y desmoraliza a sus semejantes. Cuando una persona está haciendo algo con desidia, desmoraliza a sus compañeros. Es capacidad de réplica. En cualquier lado. Estado de ánimo. Por eso me gusta Cruz Azul. No, maestro. Eso es un largo sueño que nunca termina, maestro. Del deporte. En el fútbol, alguien tiene que darlo todo. Y yo le aplaudo. No va a ser un Messi, no va a ser un Maradona, pero el que lo da todo en la cancha, señor, mis respetos. El que lo da todo en la oficina y se va a su casa con el deber cumplido, mis respetos. Otra palabra. Sí. Solamente, yo prefiero, más que el éxito, el triunfo personal. Llegar a tu casa sabiendo que ese día hiciste lo correcto y que valió la pena. E hiciste a veces más de lo que tenías que hacer. Eso es fundamental. La siguiente palabra. Sí, y eso se resuelve. Nos quedamos. Eso porque se resuelve. si no, no acabamos. El triunfo personal. Ajá. El único, bueno, no el único, pero quizá el más importante es la victoria sobre mí mismo, que se resuelve en el ser y en el no ser. Es decir, quiero ser. Y el otro es el no ser. Otra palabra, revalorar. Hay tanto que revalorar, profesor. Tanto que revalorar. Tenemos tanto, maestro, que no sé por qué nos ha dado por el lenguaje de despreciar todo lo anterior. Sí. Sí. Revalorar desde el trabajo doméstico, el trabajo en casa. Es una obra maestra. No. Hacer una sopa y después limpiar y dejar todo bien. Revalorar los afectos. Qué importantes son los afectos. Muy importantes. Ser selectivo. Hay afectos positivos y hay afectos negativos. Eso es una maravilla. Sí. La gente le da un sentido peyorativo a la palabra, perdón. No, yo no. Hay amistades que, no me refiero a ellas, las que te mandan memes todo el día y chistes. Esas te ocupan tiempo, no te llenan la vida. Me refiero a las que te llenan la vida. O los que están. Sí, eso se me hace muy importante. Revalorar la naturaleza. No la revaloramos. Para nosotros estar en un momento de calma, de paz, significa estar en una playa maravillosa, en el hotel más caro. No, las plantas de mi vecino son una maravilla. Ver los árboles en la privada donde vivo es una llegada al cielo. Y eso me he dado cuenta ahora. Una nueva revalorar. Y lo tenemos al alcance de la mano. Como decía, hay un poema de Whitman. Una vaca
pastando con la cabeza gacha es superior a todas las cualquier estatuas. cosa, exactamente. Sí. Mire, maestro, al fin de cuentas, de lo que estás hablando es algo que yo creo que necesitamos como sociedad. Renovar nuestra capacidad de asombro. Sí. De un momento en que no observábamos, en que todo era pasado por la maldita palabra, que quiere decir salirse de la ruta por hacer algo pequeño que se llama rutina, ¿sí? Tenemos que volver a asombrarnos. Voy a decir una última palabra antes de que terminemos. Hay una palabra que yo creo que es fundamental: interceder. Albert Camus decía, peor que la maldad es la bondad abstracta. El mexicano, como se siente buena persona, está viendo, oyendo que su vecino le está dando una paliza a la señora. Y él dice, no, yo no me meto porque soy respetuoso, porque soy decente. Yo no hago tal cosa porque tengo valores. No. Hay que preocuparnos por los otros, tratar de que los otros tengan una vida, interceder para que los otros tengan procesos de justicia, de compasión, de ideas. Por este concepto de la bondad abstracta de ser buenas personas, hemos caído en la indiferencia y a veces en la maldad, porque no decir es ser malo, maestro. La abstracción es un veneno, profesor. Es un veneno. La abstracción es un veneno. Buenos días a todos. No. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Patricio. Buenos días a cada uno. ¿Qué diferencia hay entre dirigirse a todos y me dirijo a cada uno de ustedes? La abstracción. Estoy por la bondad. Estoy por la generosidad. No. Una por una. Somos personas. La abstracción es veneno. Y si somos personas, Pablo, yo creo que es momento, en este proceso de revaloración, de renovar nuestra capacidad de asombro, que nos demos cuenta que las palabras que pronunciamos y que sacamos algún día de nuestra memoria van a ser cosas con las cuales podemos solidificar una amistad o podemos destruir la seguridad y la confianza de una persona. Han corrido todo tipo de palabras. Si dicen que hay una epidemia de un virus, hay una epidemia del mal gusto, de la palabra ofensiva, de la palabra no constructiva. Sin palabras no imaginamos nuevas realidades, Pablo. Pueden ser muy hirientes también. Una última palabra: moderación. Creo que la moderación es algo que hemos aprendido en esta crisis. Estábamos o estamos o queremos seguir estando acostumbrados a no tener límites. Cualquier límite nos frustra. Y resulta que podemos vivir muy bien, estar muy contento, con mucho más sencillez que lo demás que nos exige ser prepotentes, tener mucho dinero, ser altaneros, ser influyentes, ser importantes. No, mesura. Y solamente para cerrar tu idea, creo que a los mexicanos se nos ha modificado el ocio. Tenemos una manera de manejar el ocio que espero sea más constructiva que antes, Pablo. Es un placer estar contigo y créanmelo, siempre, para todo hay un nombre. Las cosas que no tienen un nombre angustian, provocan ansiedad. Las palabras son fundamentales y toda pregunta siempre debe responderse. Es un gusto haber estado con ustedes en esta conversación en Punto de Fuga. Pablo, nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.